Que el 208 es el auto más lindo de su segmento, creo que no te estoy diciendo nada nuevo, creo que ya lo sabes. Lo que no sabes seguramente es su historia, y no comienza ahora, comienza casi hace 100 años atrás. Vamos a recorrerla. Como te dije, la historia arranca hace mucho tiempo atrás, allá por el año 1929, que por supuesto veía a Wall Street con su famoso crack. Sí, el mundo estaba hackeado financieramente y en ese contexto nacía el 201. Un 201 que por supuesto tuvo ese nacimiento traumático, pero no menos traumático que el 202, que nació un par de años después en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, vio interrumpida su producción en el año 1942. Con el 203, Peugeot decide meterse de lleno en la competición en las carreras más difíciles del mundo. Por un lado, ruta con la Mille Miglia y por otro lado, en el Rally de Monte Carlo. Y el 204 ya ve, digamos, la era más moderna del 200 de aquel entonces, donde nace el motor puesto de manera transversal, nace la tracción delantera y, por supuesto, los frenos a disco también en ese tren delantero. Y en 1983 llegó el auto más deseado de mi infancia, por lo menos, que es el 205, el súper exitoso Peugeot, que fue tal el suceso que se fabricó en 3 continentes distintos y en 7 plantas distintas. Por lo tanto, estamos de nuevo delante de un auto que fue súper exitoso para la época. ¿Por qué era tan exitoso? Primero por su estilo, vos lo ves y es todo lindo, y sobre todo en esta versión GTI, que te recuerdo que venían el motor 1.6 y 1.9 también, de 105, 115, 126 caballos y 130 caballos, que son los caballos que tiene este pequeño 205 que tengo acá, que es francés. Ya te das cuenta por qué, por las luces amarillas. Sí, se fabricó en la planta de Sochaux, pero también se fabricaba en España en la planta de Vigo. Como te digo, el auto más exitoso de la época y el que yo quería. Y más allá de la deportividad que tiene este 1.9 GTI, si hablamos de deportes y hablamos de competición, el rally donde participaba Peugeot vio ahí nacer en el año 84 el Turbo 16. Sí, no tenía nada que ver con este vehículo que tengo acá porque el motor no era delantero, era central trasero, tenía tracción integral, tenía 200 caballos de fuerza, pero el chiste estaba en la relación peso-potencia que hacía que ese auto acelerara de 0 a 100 casi en lo mismo que lo hacía un Fórmula 1 para la época. Una bomba. En el año 1998 se lanza el 206, tal vez el Peugeot más exitoso para la época, y se vendieron de hecho 7.400.000 unidades. ¿Por qué se vendió? Y seguramente por su diseño. Era el auto más lindo del segmento y la característica era que era bastante disruptivo. Uno estaba acostumbrado a autos como el 205, que tenía los 2 volúmenes bien marcados, o sea, capó y habitáculo, y acá en el 206 todo eso se perdía. El habitáculo empezaba a invadir un poco más la trompa y pasaba a ser casi un monovolumen, con ese toque felino clásico de Peugeot. Y en 2006 llega el 207, que presentara al mercado un motor que para ese segmento era un montón, que era el famoso THP. Pocos años después, yo te diría 2012 y para Argentina 2013, se lanza definitivamente el 208, donde venía otra disrupción. Era un auto que tomaba algunos detalles del Concept Car SR1 y se presentaba en sociedad por primera vez el iCockpit, que te lo voy a explicar con este 208. Peugeot invirtió 320 millones de dólares en su planta de Palomar para poder tener esta plataforma que es la CMP, que equipa por supuesto al 208 con motores térmicos, pero podría equipar también las versiones eléctricas que en algún momento van a estar llegando. Y obviamente esos 320 millones de dólares ya empezaron a dar sus frutos, porque solamente en un año Peugeot pasó a ser la marca generalista que más creció, con un 33% en volumen. Es una barbaridad. Y por supuesto ese 33% de crecimiento tiene todo que ver con este 208. Así que metámonos un poquito más en el diseño. Sí, el diseño de este 208 tiene mucho que ver con el 208 anterior, es decir, el tratamiento de las superficies provienen de aquel prototipo llamado SR1, con el cual se presentara también el anterior 208. Tiene que ver con superficies un poco más facetadas, con mucho carácter y que le suman mucha deportividad. Pero la deportividad en realidad viene por sus proporciones. Este 208 es más bajo, es más ancho y es más largo, por lo tanto son proporciones que le dan mucha más deportividad y mucho más carácter. Carácter que obviamente está evidenciado por la gráfica de Peugeot. ¿Dónde la vas a ver? Y sobre todo en estas
en estos colmillos que dibujan una especie de DRL bien agresivo y obviamente tienen esa continuación en las garras delanteras y traseras. Un auto que tiene, por supuesto, todo full LED. Y cuando venimos para la trompa hay una mezcla de clásico y moderno que me encanta, que es esta parrilla que tiene estos puntos que dibujan una parrilla 3D, una trompa con mucho carácter, muy moderna, pero con ese toque clásico de la gráfica del 208 como la tenía el 504 de mi viejo. Sí, tenía estas letras con esa misma tipografía que hoy tenemos en el 208. Y de la nube de puntos tridimensional que dibuja su parrilla, también nos vamos a encontrar un correlato acá adentro. ¿Por qué? Porque todo es tridimensional y todo funciona por capa y por prioridades. Desde su tablero de instrumentos, que tiene gráficamente un sistema de prioridades donde tengo lo más importante, más cercano y más grande frente a mis ojos, y las capas de atrás tienen información que no es tan relevante. Y ese efecto de tridimensionalidad también la tengo gracias a lo que Peugeot denomina el Light Cockpit. ¿Cómo funciona esto? Tengo el tablero de instrumentos por encima del volante, ya no lo veo a través de él, tengo un volante más chico y mucho más deportivo, bien Peugeot, y por supuesto todo está en grado de relevancia, o sea, lo que está más cerca es más importante y lo que está más lejos no lo es tanto. Y esa deportividad no solamente la da el volante, sino que la da todos los materiales. Peugeot metió toda la carne al asador porque lo que tenés acá es un símil carbono que convive con distintos plásticos, pero todo tiene muy buena terminación, te diría la mejor del segmento. Como te dije al principio, la historia no nació con este súper exitoso 208, sino que nació prácticamente 100 años atrás. 100 años que supieron hacer de este 208 el auto más deseado del mundo.